Y ahora, con ustedes, la consulta médica. Un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica. Qué bueno que están con nosotros en esta consulta médica. Patricio Peralta les saluda. Para mí un inmenso placer poder compartir todos los sábados a las 11 de la mañana por esta Cinema RD, Canal 32 en Aster, en Claro, en Tricón, en todos los cables a nivel nacional, también en el Canal 40 en Win Telecom, también a través de nuestras redes, la consulta médica en el hashtag, la consulta médica Facebook y la consulta médica en Twitter. También recordándoles que este programa es de ustedes y por lo tanto ustedes son los protagonistas y que dirigen este programa. Nosotros tenemos abiertas desde ya las líneas telefónicas y también nuestras redes sociales para compartir con nosotros en este y todos nuestros programas. Nos ha llamado la atención en los últimos días, ¿verdad? Y sobre todo en materia de salud, de lo que se ha estado hablando en los últimos tiempos de conjuntivitis. Evidentemente la consulta médica no puede estar al margen de esta epidemia, podemos decir, si se puede decir así, pero también en cada cierto tiempo nosotros este tipo de virus podemos llamar, de eso hablaremos con el especialista porque no somos especialistas médicos, nosotros somos comunicadores y estamos tratando de llevar este aporte, ¿verdad?, a través de la salud de las personas y precisamente hablando de que en las últimas semanas las consultas de clínicas y hospitales en sentido general se han visto abarrotados de pacientes con esta afección. Es una afección ocular, evidentemente todos conocemos lo que es la conjuntivitis y todas las medidas que se están adoptando. Por eso nosotros queremos aportar en este programa también para que si usted en su familia, sus amigos, sus allegados, los visitantes que van a sus hogares, en las escuelas, los niños, también en cada uno de los centros donde hay conglomeración de personas, es muy importante saber qué medida, qué hacer antes, durante y después de ser afectado por esta enfermedad. Yo diría que es como una gripe de los ojos. Por eso yo no voy a hablar más de eso. Yo voy a dejar al doctor Washington Tejada Vargas. Él es oftalmólogo y es el especialista que puede hablarnos de esto. Qué bueno que está con nosotros, Washington. Muchas Para gracias. mí es un placer poder compartir esta consulta. Y sobre este tema, que es un tema ya conocido por todos, pero que muchas veces nosotros creemos que sabemos manejar una enfermedad tan sencilla, digo yo, tan sencilla como esta. Quizás yo me estoy apocando un poquito la enfermedad, pero siento que tampoco es una enfermedad como para volverse loco, ¿no? Bueno, ante todo, darte las gracias por la invitación. Y sí y no. Sí. La conjuntivitis es una inflamación de la conjuntiva que puede ser causada o por un componente infeccioso, no infeccioso o un componente tóxico. Entonces, cada vez que tú tengas un ojo rojo y hay un brote de conjuntivitis, tú no puedes asumir que es una conjuntivitis lo que tú tienes. Y entonces nosotros tenemos un problema en el país de la automedicación, en que la gente, a veces mucha gente me llama y dice, le dio conjuntivitis a mi hijo, pero ¿y cómo tú sabes que es conjuntivitis? O sea que necesariamente el tener los ojos rojos o rosados, porque han dicho que son rosados, yo los veo rojos, ¿no? No Sí. rosados. Necesariamente no es una conjuntivitis. Es que hay por ejemplo, entre las conjuntivitis infecciosas, puede ser una conjuntivitis por una causa viral, como puede ser por una causa bacteriana. Ahora bien, entre las causas virales, no todas son como la que estamos viendo ahora, que es la conjuntivitis epidémica.
que la causa por un adenovirus y en algunos casos por enterovirus. Pero hay conjuntivitis virales también que pueden estar causadas por el virus de herpes. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú te pones un tratamiento que no es adecuado, por ejemplo, esteroides, en un paciente con una conjuntivitis herpética, tú te puedes causar una úlcera ¿El herpes corneal. no entra dentro del rango de los virus o de las bacterias? Es un virus, Entonces, pero viral. no es un adenovirus que causa conjuntivitis. Ah, ok. Entonces tú te complicas el proceso con algo que puede ser manejado de otra manera, te automedicas, te pones un esteroide y te causa entonces una úlcera corneal, puede incluso perder la visión. También hay conjuntivitis por causas no infecciosas, por ejemplo la conjuntivitis alérgica, también vas a tener el ojo rojo y vas a sentir picazón, vas a sentir sensación de cuerpo extraño, pero no es una conjuntivitis epidémica como la que estamos teniendo, el tratamiento es otro. Entonces las recomendaciones que se deben dar en caso de que tú presentes un ojo rojo es ir al oftalmólogo y ver cuál es la causa, ver si es conjuntivitis. Puede ser un glaucoma de ángulo estrecho, una crisis de cierre angular que tú tengas y no sea una conjuntivitis. No me digas. Entonces por eso hay muchas cosas que la vemos sencilla, vemos que todo el mundo la tiene, pero no sabemos si eso es lo que tú tienes. Entonces, sí, porque también puede haber un enrojecimiento del ojo por otras causas, qué sé yo, que se rompan algunos vasos capilares por otra situación más complicada y de mayor atención, ¿no? Sí, entonces en nuestro caso lo que estamos teniendo ahora mismo es un caso de una epidemia por conjuntivitis, por adenovirus. Los pacientes van a presentar con sensación de gripe muchas veces, ganglios aumentados de tamaño, generalmente los auriculares. Y entonces viene la sensación. Entonces da dolor de garganta regularmente. Sí, puede venir acompañado con un proceso viral. Dolor de garganta, sensación de cuerpo cansado y más o menos una semana después entonces empieza el proceso de conjuntivitis. Porque el mismo virus de la gripe, el adenovirus. He visto que algunas personas se presentan una comezón en el ojo, inician con una comezón en el ojo, aún sin tener los rojos. A mí me está pasando. Me dio un poquito rojo. Y entonces me levanté esta mañana como con una pequeña picazón en el ojo izquierdo. Primero saber si se produce en ambos ojos de manera regular o en un solo ojo. Se puede producir en un solo ojo. Y si esa picazón necesariamente puede ser el inicio de una conjuntivitis. Generalmente va a empezar en un ojo, aunque pueden afectar los dos ojos. Te va a dar la sensación de picazón, sensación de cuerpo extraño, lagrimeo, ojo rojo y secreciones. Entonces, ¿qué ocurre? Lo correcto que debemos es valorar. Pero lo más importante es que el paciente esté consciente de lo que tiene en caso si es una conjuntivitis por adenovirus. Y es que lo principal es que el paciente entienda que es un proceso autolimitado que tardará más o menos entre 7 a 10 días a que pase el evento. Entonces, lo primero es no te automediques. El tratamiento para la conjuntivitis debe ser lágrimas artificiales, ponértelas más o menos 6 a 8 veces al día. ¿Y eso cómo se consigue? En la farmacia. El oftalmólogo te lo indica. Sí, indicar. pero son Refresh Tears, Sistane Ultra, hay diferentes tipos, Umiloop. Tengo que decirlas todas ahora porque me van a llamar la atención. Bueno, no importa, vamos a ver si. Pero empezar con cualquier tipo de... Si vienen a anunciar con nosotros también. Sí, debe ser un lubricante libre de preservante. Es lo primero porque lo vas a usar muchas veces al día. Entonces luego hay tratamientos sintomáticos, como en los pacientes que tienen mucha picazón, mucho ardor, se puede dar un antialérgico. En caso de ojos muy rojos, se pueden dar algunos vasoconstrictores para ayudarte a disminuir el ojo rojo. Y entonces ya en caso en que las conjuntivitis, generalmente los primeros 4 o 5 días van a ser el día que se te va a poner más rojo y que se te va a sentir peor, pero ya luego va a pasar. Eso en norma general, si no hay ninguna sobreinfección, si no hay ningún tipo de Bueno, a propósito de eso, doctor, tengo una pregunta. Una persona pregunta si se puede presentar la conjuntivitis sin enrojecimiento ni lagrimeo, si es posible. Entonces ahí no sería una inflamación en la conjuntiva. O sea, necesariamente... Tiene que haber una inflamación en la conjuntiva. El enrojecimiento del ojo y el lagrimeo, esos son uno de los signos que tiene que tener. Hay un problema, por ejemplo, en el uso de esteroides, que el paciente empieza el primer día, se siente un poquito rojo el ojo y va a la farmacia y le entregan inmediatamente, ¿qué hay para la conjuntivitis? Y el farmacéutico, ¡pam!,
entonces le pone un esteroide. Entonces, ¿qué ocurre con el esteroide? Que te quita el que se vea rojo, el ojo, pero no te quita el proceso. Entonces la gente se quitan el rojo del ojo, salen al trabajo, hacen toda la cosa y siguen entonces contaminando a todo el mundo. Entonces hay un problema con el esteroide, que el esteroide te prolonga el tiempo del virus. Una conjuntivitis que debe durar 7 días, con el esteroide te dura 10, 12 días. Y tú lo infectas. Entonces la conjuntivitis, como tú decías... ¿Y esas gotas que usted dice que son de lubricación, pueden traer esteroides también? No, si son No, lubricantes, no. Tú tienes que pedir otro medicamento con lubricante. Entonces lo importante es ver al oftalmólogo, porque hay casos en los que sí tú tienes que... Aunque yo vi una declaración de salud pública que dice que está contraindicado el esteroide en la conjuntivitis, eso no es cierto. Porque hay casos y hay casos. Uno va a tratar como oftalmólogo no tener que poner el esteroide y manejar de la forma normal que debe ser. Bueno, si la conjuntivitis ya está a un nivel de demasiada inflamación, de riesgo de sobreinfección, el paciente está desarrollando pseudomembranas o membranas oculares, que esas pseudomembranas o membranas pueden causar constricción luego de los párpados y causarte un problema, una secuela posterior. Hay que tratar con esteroides, hay que bajar esa inflamación de una manera más aguda. Asimismo, si uno ve que el paciente está teniendo una sobreinfección bacteriana, entonces tú debes tratar también con antibióticos. Uno trata de hacer eso al final, o dependiendo cómo uno vea al paciente, porque el antibiótico aumenta la toxicidad en la córnea, entonces te va a aumentar la misma sensación de areneo y todo eso. Y el esteroide, como te expliqué, te prolonga el tiempo de la infección, de la inflamación, pero no se puede decir que está contraindicado. Eso. Así es. Bueno, vamos a recordar a nuestros amables amigos y amigas que nos sintonizan. Esta es la consulta médica. También ustedes pueden consultar con nuestro especialista, invitado hoy, el doctor Washington Tejada Vargas. Él es oftalmólogo, a través de nuestros números que están en pantalla, 809-476-9319, también a través de nuestras redes sociales, la consulta médica en todas las redes. Pueden ustedes hacer nuestras preguntas. Tenemos ya varias preguntas. Más adelante estaremos compartiendo con nuestro especialista sus preguntas. Esperamos que también ustedes que nos sintonizan puedan comunicarse con sus inquietudes con el doctor Washington Tejada. Doctor, precisamente tenemos algunas de estas preguntas en niños, por ejemplo, como si es igual la conjuntivitis en adultos que en niños y si el tratamiento es igual. Mira, la causa número 1 de conjuntivitis en niños generalmente es bacteriana. Pero en el caso que estamos teniendo ahora mismo, una conjuntivitis epidémica, y entonces es más común en adultos. ¿Cuál es la diferencia de una conjuntivitis viral y una bacteriana? Y los síntomas que presenta cada uno. Bueno, el agente causal va a ser la primera diferencia, que uno es un virus y el otro es una bacteria. Y los síntomas van a ser diferentes en cuanto a la bacteriana, va a haber mayor producción de secreciones en el ojo. Generalmente el niño son infecciones tipo por gonococo o clamidias, y entonces que son infecciones que la tienen incluso en el mismo lugar, en el mismo momento del parto, y entonces hay que manejarla incluso con antibióticos sistémicos, no solamente con gotas. Bueno, vamos a compartir con ustedes. Recordamos, en este programa siempre tenemos algunos reportes con respecto a los temas que estamos tratando con ustedes. En este caso hay una inquietud en lo que respecta al uso de las piscinas. Es un tema también, y sobre todo ahora en esta época, ¿verdad? Que precisamente he notado la conjuntivitis siempre para esta época de verano es cuando más se produce. Es que es una enfermedad también de temporada. Lo que pasa es que en verano, cuando aumenta el calor, entonces proliferan más los virus. Bueno, tanto el adenovirus como el enterovirus, que son los que te causan esa conjuntivitis epidémica. Y entonces hay más contacto, piscina, está compartiendo el agua, tú abres los ojos abajo del agua y el virus se propaga. Así es. Bueno, las piscinas son prácticamente una de las diversiones favoritas de la familia, pero también suelen terminar con los ojos irritados, los ojos hinchados y rojos, las personas, sobre todo los niños, y hay diferentes causas reales de esta irritación, que necesariamente no tiene que ser conjuntivitis. Esto obedece a diferentes factores. Nosotros vamos a presentar este reportaje de
de Miguel Ángel Rivera de La Voz de América para que nos explique de qué se trata y qué tenemos que hacer, sobre todo con nuestros niños cuando van a la piscina. Adelante. Disfrutar de largas tardes en la piscina es una manera refrescante de tolerar el calor del verano, pero también suele terminar con ojos irritados. Ahora, un nuevo informe de los Centros para Control de Enfermedades sugiere que no es el cloro el responsable por esos ojos colorados. Los culpables realmente son los elementos químicos que resultan de la mezcla de cloro con la orina, el sudor y otras cosas no tan placenteras que los cuerpos de los nadadores añaden al agua de piscina. Esos mismos agentes químicos son además responsables por la tos y secreciones nasales que sufren algunos nadadores. En cuanto a la cloración, hasta las piscinas que toman medidas sanitarias apropiadas pueden ser una fuente de gérmenes si la suficiente cantidad de nadadores no se duchan ni van al baño antes de meterse al agua. No se preocupe, ya que no hay que evitar la piscina del todo este verano. Hágase responsable asegurándose de ducharse antes de nadar. Evite utilizar la piscina como baño y absténgase de tragar agua de la piscina. Tome estos simples pasos y ayúdese a usted y a sus compañeros nadadores a gozar de la piscina todo el verano. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América. Bueno, ya ustedes escucharon, necesariamente no es que tenemos que dejar de ir a la piscina, sino tomar las medidas, ¿verdad? Me llama mucho la atención el hecho de bañarse antes de involucrarse, de meterse a la piscina, sobre todo los niños, ¿no? Que lo hacen después que salen de la piscina, por lo regular. He notado eso, ¿no? Yo no soy muy piscinero, pero sí. He notado que los niños y los adultos, luego que salen de la piscina y que se bañan, dice que debemos hacerlo antes de entrar a la piscina, ¿no? Vamos a tomar una llamadita y continuamos con este tema más adelante. ¿Con quién hablamos? ¿Desde dónde? Adelante. Sí, buena, de la 27 de febrero. Adelante. Yo sé. Doctor, yo quiero saber, yo tengo una niña de 13 años, ella siempre le duele la cabeza y algo, antes de darle el virus, que es de la conjuntivitis. Y yo estoy un poco asustada porque yo pienso como que le puede hacer daño, si sufre de la vista o algo, todavía no lo he chequeado ni nada. Gracias, lo escucho. Bueno, gracias por su llamada. Bueno, doctora, es una apreciación muy general, ¿verdad?, de una situación. O sea, me gusta un poco la pregunta en un sentido porque hay cosas culturales en el país. Yo recuerdo que estaba con mi esposa, con el neurólogo, porque ella tiene un proceso migrañoso. Y yo lo relajaba y le decía, yo veo más migraña que tú, pero yo no la trato. Y pasa mucho que en República Dominicana el paciente entiende que si le duele la cabeza es la vista, que tiene que ir al oftalmólogo. Y no es así. La causa, los ojos, cuando te producen dolor por una inflamación específica. Hay casos en que está asociado, por ejemplo, que tú tienes algún tipo de astigmatismo y te puede dar dolor de cabeza, pero lo que ocurre es que si tú tienes un problema visual, eso te va a hacer que te dé más frecuente el dolor de cabeza, porque es un factor tipo de gatillo que va a hacer que te dé más frecuente, pero no es la causa. Entonces, generalmente los pacientes cuando están teniendo mucho dolor de cabeza, cefalea tensional, migraña, diferentes cosas, acuden primero al oftalmólogo, pero la quien debe acudir primero es al neurólogo. Y él es que debe decir, mira, hazte un chequeo de la vista, a ver si cualquier cosa, pero porque le duela la cabeza a alguien, no significa que tiene un problema visual. Pero un problema visual puede ocasionar dolor de cabeza, lo contrario. Sí, hay problemas visuales, pero son enfermedades muy específicas la que más te causa un dolor de cabeza es un glaucoma por cierre angular, que te va a dar un dolor bastante fuerte y eso uno lo investiga. Muy bien, tenemos otra llamadita. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, buenas, de aquí del sector de Olimpo. Adelante. Una pregunta para el doctor. Mi esposo es operado de cirugía intraocular, o sea, lentes internos. Entonces, la pregunta es, él que tiene eso, en caso de que le dé, que ahora está con un ojo un poco irritado, y pensamos que puede que sea conjuntivitis,
¿habría más problemas para él por la circunstancia de ser operado y de tener esos lentes internos? ¿Cree que podía afectarle al proceso que él llevó, que ya tiene un año de eso, pero quería saber? Lo escucho por aquí. Gracias por su llamada. Bueno, hay una condición diferente, ¿verdad? Sí, en este caso, sí. parece Eso que es una persona que también tiene lentes intraoculares y que ha sido operado recientemente, dice un año, ¿no? Sí. Ese es el panorama que presenta la señora. Es una excelente pregunta. Hay bueno entender, la cirugía de catarata es una cirugía que se realiza dentro del ojo. Uno quita el cristalino, que es un lente que uno tiene, natural, que se pone opaco, uno lo quita y pone un implante transparente que corrige la visión al punto que tiene que estar. Entonces la conjuntivitis es un proceso inflamatorio que va a ocurrir en la parte externa del ojo, en la superficie ocular. Por lo tanto, en sí no te va a causar ningún problema a nivel interno. Ahora bien, hay casos y hay casos. No es lo mismo, por ejemplo, en el caso de su esposo, que tuvo la cirugía hace 2 años, ya esas heridas están cerradas, es muy difícil que el virus pase dentro del ojo, que haya una sobreinfección que entre y te cause un problema intraocular. O sea que en ese sentido pueden estar tranquilos, si ocurre una conjuntivitis va a ser un proceso igual que como si me diera a mí la conjuntivitis. Ahora, nosotros en el Instituto contra la Ceguera, que operamos mucho, nosotros a propósito, hubo una semana quirúrgica cuando empezó el brote que nosotros paramos la cirugía y lo hicimos por una razón específica. Teníamos los pacientes que llegaban con conjuntivitis, hubo una semana que vimos más de 700 pacientes por conjuntivitis. Y nosotros dijimos, bueno, si estos pacientes que acabamos de operar salen, llegan a la sala de espera y se juntan con un paciente que tiene conjuntivitis y le da una conjuntivitis, es un proceso inflamatorio por la cirugía que es inflamatorio, añadiéndole otro proceso inflamatorio además por encima, con un ojo rojo que no mejora, que el paciente no va a ver eso, pero porque quiere ver, con el problema de que ahí mismo recién operado, que tú tienes una incisión recién hecha, si tienes una sobreinfección bacteriana o pudiera entonces eso causarte un problema intraocular y causarte entonces una endoftalmitis. Entonces ahí sí hay que tener más cuidado los pacientes que son recién operados con ojos rojos. Además hay otras cosas que buscamos, porque puede ser que no sea conjuntivitis, sino que tenga una endoftalmitis o un síndrome tóxico agudo que hay que tratar. Entonces no enmascara mucho el cuadro. Y si un paciente recién operado, si es un paciente de más cuidado, un paciente de 1 semana, un mes de cirugía, que todavía las incisiones no están cerradas, ahí sí. Pero ya pacientes que tienen ya mucho más tiempo de ahí, va a ser un proceso igual que una conjuntivitis normal. También están los pacientes operados de glaucoma, que ahí todavía hay que tener mucho cuidado, que hagan flebitis y otro tipo de infecciones. Lo que no tenemos miedo es de la sobreinfección, que una bacteria que está en la superficie ocular entre a nivel intraocular y entonces causa una endoftalmitis. O sea que realmente la situación es bien compleja y muy delicada, definitivamente todo lo que tiene que ver con la vista. Aunque en la experiencia propia yo tenía una idea de que el órgano del ojo era algo tan, de hecho lo es, o sea, muy susceptible, un órgano muy delicado, pero en la experiencia propia he visto la fortaleza del órgano también y de cómo realmente ha avanzado la ciencia en este tema, en lo que tiene que ver en la ciencia de la oftalmología en el país, que no tiene que envidiar a ningún país, definitivamente por experiencia propia puedo decirlo. Tenemos otra llamadita, adelante, ¿con quién hablamos? Sí, adelante con su llamada. Muy buenas, se habla Carlos Planas. Yo quería preguntarle, adelante, ¿qué medidas deben tomar las personas que usan lentes de contacto con lo que es la conjuntivitis? Oh, qué buena pregunta, muy bien, muchísimas gracias por tu llamada. Bueno, tenemos otra. Una pregunta excelente. Excelente, ¿verdad? Gracias, Carlos, por tu llamada. Los pacientes que usan lentes de contacto son uno de los pacientes que entran en el rango de riesgo. ¿Qué pasa? Cuando tú usas lentes de contacto, tú puedes causarte una pequeña herida corneal. Y esa herida corneal, tú puedes tener entonces una sobreinfección. Esos son de los pacientes que llegan con ojos rojos y usan lentes de contacto. Son pacientes de cuidado, porque son pacientes que nosotros tenemos que chequear muy bien la córnea para estar seguros de que no haya una úlcera corneal. Entonces los pacientes que usan lentes de contacto,
si se infectan de conjuntivitis, son el paciente que debe acudir rápido al ojo, al oftalmólogo para poder hacer unas tinciones corneales, ver cómo está la córnea, y en los momentos que tú tengas la conjuntivitis no usar los lentes de contacto, porque te está poniendo en riesgo de tú mismo causarte de algo que es una conjuntivitis, causarte un problema mayor y terminar infección y úlceras corneales. Son pacientes, el riesgo el riesgo de por sí de usar lentes de contacto, hay un factor de riesgo de que tú tienes que puede desencadenarte en una úlcera corneal. Por eso los pacientes con lentes de contacto tienen que tener mucho cuidado, lavando los lentes, evitarse infecciones. También son susceptibles a otro tipo de infecciones que no son solamente virales, como por pseudomonas y bacterias que son realmente serias y de tratamiento difícil. O sea que el paciente con lente de contacto es un paciente de cuidado, que si lo tiene, quitar el lente de contacto. Que necesariamente esas infecciones producidas por lentes de contacto también necesariamente no tienen que ser conjuntivitis, ¿no? Lo primero que hay que descartar que no sea una pseudomona, que no haya habido una sobreinfección en el agua y en el lente de contacto y que no cause una úlcera corneal. Eso es lo primero que un paciente que usa lente de contacto y usted llega con el ojo rojo, eso es lo primero que tú vas a buscar, que no haya ninguna úlcera corneal o una infección sobreañadida. Después que tú ves que todo bien, hace las tinciones, ves que la córnea está bien, ya tú puedes respirar y entonces empezar su tratamiento. Hay una disponibilidad de la gente, sobre todo que utiliza lentes de contacto. Mucho tiempo yo utilicé lentes de contacto, luego fui intervenido con lentes intraoculares y ha sido una maravilla, ¿no? Definitivamente, por eso me atrevo a decir en experiencia propia los avances que ha tenido la oftalmología en el país. Pero por lo regular muchas personas se descuidan y la utilización de los lentes de contacto la dejan, aunque hay lentes que son de uso permanente, pero muchas personas se quedan con mucho tiempo, semanas sin quitarse un lente. ¿Cuáles serían las consecuencias? Ya usted ha dicho algunas, pero ¿cuáles serían las últimas consecuencias, las más nefastas que podría ocasionarle un lente de contacto? ¿Se puede pegar un lente de contacto al ojo? Yo me he hecho esa pregunta, doctor. Mira, el uso de lentes, la cantidad de cosas que hacen los pacientes con lentes de contacto son, la verdad, sorprendentes. Por ejemplo, yo conozco pacientes que duran meses con el lente de contacto y no se lo quitan. Hay pacientes que comparten lente de contacto. Hay pacientes que el lente de contacto se cae, se lo ponen en la lengua y luego se lo ponen en el ojo. El riesgo principal de un mal uso del lente de contacto es causarte infecciones corneales, causarte una úlcera corneal y eventualmente pudiera causarte una ceguera. Okay. Una úlcera maltratada que no responda a tratamiento. A veces no quedas en ceguera, pero si haces una úlcera corneal pueden quedar cicatrices corneales y te disminuye tu agudeza visual y eso se te mantendrá. ¿Cuál es la regularidad con que una persona debe de tener un mantenimiento con el lente de contacto? ¿Diario, cada 2 días, cada 3 días, una semana? Hay diferentes tipos de lentes de contacto que hacen para la comodidad de los pacientes. Yo prefiero que el paciente todas las noches se quite el lente de contacto, lo lave como lo tiene que lavar y a la semana, cada semana tiene que lavar el lente de contacto también con productos que tienen específicos para quitar los lípidos que pueden haber pegado en el lente de contacto y así evitarse problemas. Esa sería mi recomendación. Bueno, ahí tenemos las recomendaciones de nuestro especialista, invitado del día del doctor Washington Tejada Vargas. Él posee una subespecialidad en segmento anterior y cirugía refractiva, estudios en el Hospital Dr. Elías Santana y presta servicio en el Instituto Incosegla, que es el Instituto contra la ceguera por glaucoma, ¿verdad? Tenemos una llamadita. Antes de pasar a los comerciales, vamos a tomar esa llamadita. Ustedes son los dueños de este programa. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, adelante con su llamada. Bueno, vamos a la pausa. Inmediatamente seguiremos tomando sus llamadas, también sus inquietudes que nos envían a través de nuestras redes. Hay una persona que dice que si se puede tener conjuntivitis sin tener los ojos rojos ni picazón. Hay otra persona que dice que tiene siempre los ojos irritados, muy llorosos. Dice su lágrima es muy espesa, lo que hace que por la tarde no puede leer
dice trabaja mucho. Bueno, hay varias preguntas de ustedes que nos hacen también a través de las redes, vamos a compartirla con el doctor. Tenemos la llamadita, vamos a pasarla. Adelante, ¿con quién hablamos? Sí, adelante con su llamada. Buena, le habla la licenciada Félix. Le habla la licenciada Félix, una pregunta para el doctor. Adelante. Yo tengo un paciente que él es operado de la vista. ¿Qué debemos hacer en dado caso que adquiera la conjuntivitis? Usted dice que tiene un paciente, ¿cuál es su especialidad? ¿De qué es el paciente? ¿Cuánto tiempo tiene de operado? ¿Cuánto tiempo tiene de operado? Dice el doctor. El paciente es operado de la vista, de catarata. ¿Cuánto tiempo tiene la Él cirugía? tiene ya como 4 años de operado. Pero entonces él le pica mucho la vista y se rasca. Ok, gracias por su llamada. Como Escuche más de por la 4 televisión. años. Mira, ya con 4 años de operado, que se considere que ese es su ojo, que no hay ningún riesgo. El paciente ya operado de catarata, que quedó bien y tiene conjuntivitis, lo que tiene que hacer tratamiento igual que el tratamiento de la población general y no debe tener ningún miedo, la cirugía no se va a dañar por eso. Lo que sí hay que tomar las medidas correctas para evitar el contagio. No sé si tú quieres que hable de eso ahora o después de la pausa. Vamos a hacerlo luego de la pausa. Ok. Vamos a la pausa, vamos a continuar en esta consulta médica, recordándoles nuestros números de teléfono en pantalla para sus preguntas al doctor Washington Tejada Vargas, médico oftalmólogo, hoy hablando de conjuntivitis y todas las afecciones del órgano del ojo. Continuamos en esta consulta médica. Usted está en sintonía con la consulta médica. Gracias por llamar a Oriéntate, su apoyo psicológico en línea, donde orientamos su presente para mejorar su futuro. Tu especialista en línea, Niurka, le asiste, ¿en qué le puedo ayudar? Al hacer contacto con Oriéntate, cada uno de nuestros afiliados encontrará en nuestros orientadores no solo al especialista que lo ayudará a encontrar solución a su problema, también una mano que lo apoyará en los tiempos difíciles. Oriéntate es una institución donde procuramos la salud mental a través de un soporte y apoyo psicológico continuo a todas las personas, evitando el aumento de los procesos degenerativos psicológicos del ser humano, sin importar su género o estatus económico, a través de la línea telefónica, el chat o el videochat en línea y de manera presencial, ofrecidos por un equipo de profesionales en salud mental y con la más alta calidad en el manejo de la conducta humana. En Oriéntate hemos conjugado todos los recursos tecnológicos y humanos disponibles para ofrecer un servicio de calidad y excelencia, económico y práctico, apoyándose en la tecnología como herramienta para asistir con la eficacia oportuna al usuario, participando en el compromiso de crear una mejor sociedad con familias sanas, funcionales y felices. Regresamos a la consulta médica. Continuamos en esta consulta médica. Yo soy Patricio Peralta, sirviéndole siempre en este programa todos los sábados a las 11 y compartiendo nuestros especialistas que nos acompañan cada sábado, hoy con el doctor Washington Tejada Vargas. Él es oftalmólogo y es especialista en segmento anterior y cirugía refractiva. Quería recordarles que este programa es patrocinado también por Oriéntate, ayuda psicológica en línea para todas las empresas, todas las familias, las personas que necesiten un apoyo emocional. Pueden hacerlo llamando al teléfono de Oriéntate 829-547-8888 y con planes de hasta 30 pesos mensuales para la atención de un psicólogo a través del teléfono y del chat. Nosotros queremos compartir este tema también a través de nuestras redes. Ustedes conocen nuestras redes, la consulta médica, arroba la consulta médica, y el hashtag también la consulta médica, así también en Twitter. Hoy con el doctor Washington Tejada. Doctor,
precisamente tenemos pendiente esta inquietud de la última televidente que nos comunicó sobre las cuáles son las recomendaciones en este caso, ¿no? Nosotros recomendamos en caso de conjuntivitis, aunque en sí es una enfermedad autolimitada y que no va a ocasionar mayores daños, al menos que haya sobreinfección o algún tipo de complicación, sí es una enfermedad que tiene un impacto económico importante, ya que estos pacientes que tienen conjuntivitis tenemos que aislarlos. ¿Qué ocurre? La conjuntivitis es un virus y se va a pegar, se va a transmitir a través del contacto, ya sea el contacto físico, contacto con los utensilios, o incluso también puede ser de manera aérea en caso de pacientes que estornuden o a través de la saliva. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer si un paciente tiene conjuntivitis es que ese paciente se lave muchas veces las manos, si se toca el ojo, no tocar otras cosas sin antes lavarse las manos, tratar de aislarse un poquito de los demás para tratar de evitar el contagio. Los pacientes o familiares que están con él, lavarse mucho las manos, limpiar las áreas, evitar tocarse los ojos después de tocar cualquier cosa. La forma mejor de evitar eso es aumentar los niveles de higiene ahora mismo. En cuanto a laboral, tiene un factor importante porque si el paciente, los estudios dicen que el virus va a durar alrededor de 7 días desde el momento de inicio y en algunos casos hasta 10 hay estudios que lo reportan. Entonces, ¿qué ocurre? Si te da conjuntivitis y como dicen por ahí, te dan solamente 3 días de licencia, pues tú cuando llegue el trabajo te sientes en la computadora, lo toques, coges una taza de café y te la bebes y otra gente lo toque y comparten la cosa, todo el mundo en el trabajo va a tener conjuntivitis y va a tener una carga entonces laboral porque va a bajar la cantidad de personal. Es mejor que falte un personal, 7 días, se contaminen todos y que no se contamine todo el personal. Nosotros, por ejemplo, en el Instituto de la Ceguera, nosotros sacamos un área aparte para consulta de ojos rojos. Todo paciente que llegaba con ojos rojos se consultaba en un consultorio aparte para tomar medidas epidemiológicas y así evitar incluso el que se juntaran pacientes que venían a su consulta normal con pacientes que venían específicamente para eso. Y eso es lo que todo el mundo tiene que hacer. Si me da conjuntivitis, trato de aislarme un poquito, no estar en contacto con mis niños. Ese no es el momento de yo estar bañando a los niños, ni tocándolo mucho, porque le voy a contaminar entonces la misma infección. Y sería hasta recomendable, doctor, no sé qué le parece a las empresas, que tengan un médico, un oftalmólogo de atención para todos los empleados, sobre todo aquellas empresas grandes, y que puedan hacer un chequeo cada cierto tiempo a los empleados y así evitar el que se haga una epidemia dentro de la empresa y le falten todos los empleados. Tenemos otra llamadita, adelante, ¿con quién hablamos? ¿Desde dónde? Sí, adelante con su llamada. Adelante con su llamada, ¿con quién hablamos? Yo quiero hacer una pregunta. Si habla un poquito más alto, por favor. Que son niños y tienen conjuntivitis. Los pacientes, le habla la licenciada Feli, los pacientes que uno recibe con conjuntivitis y la madre también tiene conjuntivitis, ¿usted recomienda que se deban atender en la consulta o se le despacha y le dicen que cuando se cure que vuelva? ¿Qué hacemos en ese caso, doctor? En el caso de que la madre y el hijo vengan con ojos rojos, lo correcto es que vayan al oftalmólogo, que hagan el diagnóstico de que realmente es una conjuntivitis, y en el caso de que sí es conjuntivitis, lo correcto es por lo menos 7 días de licencia médica, y tantos niños, porque si los niños tienen conjuntivitis y tú los mandas al colegio, se van a pegar la conjuntivitis a todos los niños, de los niños se van a pegar los padres a los abuelos, al final tenemos la misma epidemia, tenemos que tratar de limitar el proceso de propagación. El caso de ella es médico, ella dice que en su consulta diaria, si recibe personas que posiblemente puedan estar afectadas de conjuntivitis, ¿qué hacer? ¿No? Yo recomiendo que en ese caso, igual, que vaya al oftalmólogo porque
Por ejemplo, nosotros para diagnosticar la conjuntivitis lo vemos en una lámpara de hendidura, vemos la córnea, nos fijamos si tiene membrana, si tiene pseudomembrana, si es conjuntivitis alérgica, si es por herpes, si es bacteriano. Que lo si refiera al oftalmólogo entonces inmediatamente. Tenemos que verlo para específicamente poder hacer eso. Entonces lo correcto es que ante el caso te llega un paciente con ojos rojos, despáchalo, refiérelo al oftalmólogo y el oftalmólogo entonces te hará la indicación. Bueno, vamos a pasar precisamente con sus inquietudes a través de las redes también. Nos escribe una persona, ya hemos respondido esta, se puede tener conjuntivitis sin tener los ojos rojos ni picazón, ya hemos hablado de eso, ¿verdad, doctor? Ya usted nos dijo que definitivamente no es posible. Siempre la manifestación del ojo rosado y la picazón son parte de los síntomas, definitivamente. Una persona decía, tengo siempre los ojos irritados, muy llorosos, y mi lágrima es muy espesa, lo que hace que por las tardes no pueda leer. Yo trabajo mucho con la computadora, se me hicieron cultivo que indica que tengo conjuntivitis crónica, pero los medicamentos que me dan no me hacen nada. Soy diabética, eso es una condición también, doctor, importante. Diabética controlada, dice la señora, ¿qué hago? Es muy importante esta pregunta. Es muy importante y es un tema que me gusta mucho. Ocurre que los pacientes, hay una cosa que se llama síndrome de ojo seco. Y entonces el paciente dice, pero ¿cómo que ojo seco? Si a mí lo que me está lagrimeando el ojo. Okay. Entonces la forma mejor de entenderla es que eso es una inestabilidad en la película de lágrima que cubre el ojo. Entonces, ¿qué ocurre? La lágrima que cubre el ojo tiene una osmolaridad, que es el término. No sé si tal vez para entenderlo, tú puedes decir que una especie de pH. Bueno, cuando esa osmolaridad aumenta, esa osmolaridad entonces te causa cierta irritación, desencadena un proceso inflamatorio y desencadena entonces una disrupción en esa película de lágrima. Entonces hay dos causas de ojo seco. Uno es el ojo seco, un ojo seco evaporativo, que la lágrima se te evapora antes de tiempo. O la otra causa es un ojo seco porque tú no produces la cantidad de lágrimas suficiente. O sea que una insuficiencia de producción de lágrimas. Y eso nosotros entonces lo evaluamos para ver cuál de los dos es. Sea cualquiera de los dos, va a haber un aumento en la osmolaridad. Entonces, ¿qué ocurre? No, lo primero que hay que hacer es ponerte un tratamiento que estabilice la película de lágrimas, y eso va a ser un tratamiento con lágrimas artificiales. A veces hay que poner lágrimas más espesas, hay muchos casos que hay que poner incluso antiinflamatorios, y luego que se estabilice esa película de lágrimas, que puede tomarte incluso más de 3 meses, entonces es que tú empiezas a tener una mejoría de los síntomas. En caso de que el ojo seco sea causado porque tú no produces lágrimas suficientes, entonces hay que buscar cuál es la causa, porque puede ser proceso inflamatorio, proceso autoinmune, tipo hipertiroidismo, paciente con artritis reumatoide, paciente con enfermedades Sjögren, son afecciones que afectan tanto la glándula salival como la glándula lagrimal. Y entonces hay que ponerte un tratamiento específico para eso, para que pueda eso ir mejorando. Y está reportado que casi todos los pacientes con ojos secos tienen un componente de un ojo seco evaporativo. Okay. Si además de eso, como decía el paciente, me diagnosticaron conjuntivitis crónica, que es una conjuntivitis alérgica. Entonces, si tú tienes una conjuntivitis alérgica, la alergia no se cura. La alergia tú siempre vas a estar presentando alergia. Y el tratamiento de la alergia es tratar de evitarte que tú estés en contacto con lo que te provoca alergia. Y en los momentos que tú haces las crisis de alergia, ponerte un tratamiento para que te mejore ese síntoma de la crisis. Entonces, cuando tú haces alergia, entonces hay un componente de que tú entonces empiezas a tener un aumento de la osmolaridad por la misma alergia, por la misma picazón y mala lágrima. Entonces, los tratamientos de ojo seco, el paciente tiene que entender que es algo crónico, que es algo que lo va a padecer, lo va a seguir padeciendo, es la causa número 1 de consulta al oftalmólogo. Y es un tratamiento para que te sientas bien y que va dependiendo de lo que sea, o evaporativo o por una mala producción de lágrimas. Lo que nosotros tenemos que tratar es de estabilizarte la lágrima y el paciente tener consciente de que no es una cura, porque a veces vienen, tú le pones el tratamiento, dura un mes y dice, doctor, yo estaba muy bien, pero ahora yo estoy de nuevo con esto. Y yo, sí, es algo. En el caso de ella que presenta una condición de diabética controlada, también decía, ¿no?
Bueno, los pacientes diabéticos van a tener más síntomas, no necesarias, pero acuérdate que si hay una parte inmunológica... Yo incluiría la conjuntivitis en los diabéticos, precisamente también, doctor, que es una condición... Dependiendo del nivel de cómo usted, su diabetes va a tener cierta deficiencia inmunológica, que le van a ser más propensos a ciertas cosas que la población normal. Pero si es un paciente que está bien controlado, debería estar igual que la población general. Tenemos otras preguntitas. Dice el señor, mi ojo izquierdo me llora mucho y con lagaña todo el día. Ya tengo tiempo en este problema. ¿Qué puedo hacer? Tengo 43 años. Ese es un caso muy bueno. Por ejemplo, cuando es un solo ojo que te llora, que se llama epífora, que te sigue llorando y te llorando, lo primero que él debe hacer es investigar si lo que está teniendo es una obstrucción en la vía lagrimal. Porque muchas veces son pacientes que tienen una obstrucción en el sistema de drenaje de la lágrima, y entonces por eso siempre un solo ojo que llora y un solo ojo que produce secreción, porque el ducto por donde tiene que la lágrima drenar está tapado, igual que una tubería, se acumulan secreciones y las secreciones entonces, ¿qué pasa? Que salen de nuevo por el mismo ducto. Entonces, en ese caso, lo primero es descartar que no haya una obstrucción de la vía lagrimal. Doctor, hay una nota muy importante que yo no quiero dejar pasar porque me parece que este aspecto de la transmisión de la enfermedad, de la conjuntivitis, dice que solo se transmite con secreciones oculares y las personas piensan solamente, pero de acuerdo a la nota que tengo dice, pero basta con que dos individuos tengan una conversación cerca y caigan gotas de saliva en las vías respiratorias para resultar también infectados. Es cierto que hay una transmisión también, no solamente de infección de contacto, sino también porque en esta transmisión de saliva, por ejemplo, de una persona a otra. Sí, es cierto porque es un virus, igual que el virus de la gripe, el mismo el adenovirus, o sea que ahí también puede haber contaminación aérea. Aunque hay personas que dicen que se tienen que poner los lentes oscuros porque si te miran los ojos con conjuntivitis se te pega, ¿no? Ese no es el caso, pero sí puede haber una transmisión aérea. O sea que puede estar infectado el ambiente también donde esté la persona. Bueno, no el ambiente en sí, pero sí el contacto con una gotica de saliva o que estornude y que esté cerca la otra persona. Ya ustedes saben entonces no solamente no te voy a tocar porque tú tienes conjuntivitis, ese es el cuco, ¿verdad? Sino también evitar conversaciones de cerca con personas que tengan este problema para evitar el contagio, aunque también no es una situación como para alarmarse si en dado caso se le llega a tiempo, ¿verdad?, a la enfermedad y se procura tener al oftalmólogo. No hay causa, o sea, nosotros vimos más de 1000 pacientes y no tenemos conjuntivitis. O sea que las funciones de higiene, la causa principal va a ser el contacto. Bueno, doctor, estamos ya en la parte final de este programa y no queremos dejar resumir realmente cuál es la actitud que tenemos que tener con respecto a la conjuntivitis en sentido general, la población en sentido general, sobre todo el contacto más directo que siempre digo en la familia, en el seno de la familia, porque muchas veces se contagia a una persona, pero definitivamente tienen más probabilidad de que se contagien los demás miembros de la familia, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Vamos a repetirlo. La recomendación número 1 que yo doy es que no juegues al doctor, no hagas un diagnóstico. Si el ojo está rojo y te parece conjuntivitis, no asumas que es una conjuntivitis. Ve al oftalmólogo y que sea el oftalmólogo que te diagnostique. Una vez está diagnosticado o empiezas con los síntomas, entonces aumenta las medidas de higiene, no compartas utensilios, ten más de una toalla, que nadie más la use, lávate continuamente las manos, el aislamiento de no ir al trabajo, no mandar a los niños al colegio cuando lo tienen y no automedicarte. Esperar el tiempo, entender que es un proceso autolimitado de 7 a 10 días y que si no hay ninguna sobreinfección o ninguna complicación, en 7 o 10 días el tratamiento acaba. O sea que es muy importante que tengas paciencia y que no te automediques ni juegues al doctor.
Así es. Bueno, recordando también que todos los utensilios, los pasamanos, por ejemplo, las puertas, los manubrios, todo eso también debe ser descontaminado en los hogares donde hay también está presente este problema, y ni decir también en las escuelas, ¿verdad? Inmediatamente algún síntoma en sus niños, no enviarlo a las escuelas y llevarlo al oftalmólogo, es quien tiene que tener la última palabra. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Hoy con el doctor Washington Tecada Vargas, oftalmólogo, y también gracias a todos ustedes por estar una vez más en esta consulta médica. Muchas gracias. Hemos presentado La Consulta Médica, un programa con las respuestas a sus necesidades de salud a través de las orientaciones de nuestros médicos especialistas. Participe con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas en esta, su consulta médica.